Se declara abierto el acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias 2003. Con la venia de Su Alteza Real, hacen su entrada los excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2003. Jean-Marie Leblanc, en representación del Tour de Francia, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Le acompañan como máximos representantes de la historia viva del centenario Tour de Francia algunos de sus más destacados campeones. Eddy Merckx, que ganó Federico Martín Bahamontes, 1969. 10 años antes, el que subió al podio de los Campos Elíseos fue el hombre que van a ver después, Federico Martín Bahamontes, ganador en 1959. Jan Janssens, maillot amarillo en los Campos Elíseos el año 1968, justo un año antes de que apareciera Bernard Hinault, ese terremoto al que apodaron el caníbal, llamado Eddy Merckx. Bernard Hinault, otro de los pentacampeones Pedro Delgado, de Francia, Pedro Delgado, que ganó el Tour en y 1988, Miguel Indurain. ganador de 5 Tours consecutivos desde el 91 hasta el 95. Está Navarro, Miguel Indurain. Joan Kathleen Rowling, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Miquel Barceló, Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Fátima Mernissi, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Susan Sontag, Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Richard Kapuscinski, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Gustavo Gutiérrez Merino,
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Jürgens Habermas, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Jane Goodall, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Luis Ignacio Lula da Silva, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Tiene la palabra don José Ramón Álvarez Rendueles, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Majestad, Alteza Real, excelentísimo señor presidente de Brasil, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, excelentísimos señores premiados, señoras y señores. Me corresponde un año más, como presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, el honor de dar las gracias desde este escenario a tantas personas que celebran con nosotros este día trascendental para nuestra institución y, desde luego, cargado ya, después de tanto tiempo, de incontables recuerdos, de incontables resonancias emotivas. Gracias, Majestad, por vuestra presencia, que tanto nos conforta. Os ruego que transmitáis nuestra lealtad y nuestra gratitud a Su Majestad el Rey. Y gracias, Alteza, por vuestro compromiso con nuestra tarea. Sabéis que vuestro aliento permanente y vuestros consejos son estímulos insustituibles para nosotros. Y nuestro reconocimiento se extiende también a todas las personalidades que acuden a nuestra convocatoria, a nuestros patronos y protectores por su apoyo decidido y sin reservas, a los componentes de los distintos jurados por su desinteresada, rigurosa y difícil labor, y también al pueblo asturiano, cuyo respaldo y cuyo calor tanto nos fortalecen. Agradezco asimismo a los galardonados su asistencia a este solemne acto. Ellos son hoy los protagonistas indiscutibles de esta ceremonia, en la que queremos celebrar la belleza y la trascendencia de sus logros, de su talento y de su apasionado y ejemplar trabajo. Concluyen para nosotros unos meses muy intensos de esfuerzo ilusionado, porque en nuestro camino no hay lugar para el desánimo, no existe el desaliento, no tenemos tiempo para la rutina. Muy al contrario, nos mueven la confianza en el futuro, la firmeza de nuestras más profundas convicciones y la satisfacción de ver transformada en una feliz realidad nuestra idea de que merece la pena promover la cultura, la inteligencia y con ellas la concordia, el diálogo y el entendimiento. Todo ello bajo el amparo del valor supremo de la libertad. Porque, como escribió Albert Camus, sin libertad no se puede realizar nada digno del hombre, y sin ella perderemos la justicia futura y la belleza antigua, porque solo la libertad salva a los hombres. Dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a los premios Príncipe de Asturias, a su convocatoria, a su concesión y a la organización de este solemne acto de entrega. Pero no por eso olvidamos otras actividades que nuestra institución promueve y que también nos proporcionan muchas satisfacciones. Un legítimo orgullo nos produce hacernos eco aquí del espectacular éxito que nuestro coro ha obtenido en sus recientes conciertos en la Catedral de San Patricio y en el Lincoln Center de Nueva York, a donde la Fundación se desplazó para representar a España en los actos de la celebración del Día de la Hispanidad. Ha sido este realmente un viaje histórico para nuestra institución. Por todo ello, cargada de una esperanza que se renueva cada año, con toda nuestra fe en el futuro, la Fundación Príncipe de Asturias desea expresar con esta ceremonia la alegría de que la palabra en libertad
tenga en ella el más excelso de los protagonismos. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Elena Ruiz. A continuación se van a leer las actas abreviadas de concesión de los galardonados con los premios Príncipe de Asturias. Majestad, Alteza, señoras y señores, la Fundación Príncipe de Asturias ha convocado un año más a los jurados encargados de conceder los premios Príncipe de Asturias 2003, que, integrados por 178 personalidades, celebraron sus reuniones en Oviedo durante los meses de mayo, junio y septiembre. Tras el estudio de 305 candidaturas procedentes de 51 países y apoyadas por más de 120.000 personas e instituciones de todo el mundo, han otorgado los siguientes premios. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Por su coincidente preocupación por los sectores más desfavorecidos y su independencia frente a presiones de todo signo que en ocasiones han tratado de tergiversar su mensaje, así como por ser dos modelos éticos y admirables de tolerancia y de profundidad humanística, el jurado ha concedido el galardón conjuntamente al periodista polaco, excelentísimo señor Ryszard Kapuscinski. Y al teólogo peruano, excelentísimo señor Gustavo Gutiérrez Merino. Ahí tienes saludando a los invitados de esta ceremonia, dos gigantes, uno del periodismo, un hombre que ha vivido 27 revoluciones y otras tantas guerras, que ha trabajado durante décadas para la agencia polaca de noticias y que ha convertido su experiencia Premio Príncipe de Asturias de fundamentales. Investigación Científica y Técnica. Porque sus trabajos constituyen una trascendental aportación científica para comprender las raíces del comportamiento y la cultura humanas, y por su esfuerzo por llevar a todas las capas sociales el resultado de su investigación, conciliando el desarrollo humano con la protección de la vida salvaje en África, el jurado ha concedido el galardón a la etóloga británica, excelentísima señora Jane Goodall. Es la máxima autoridad en etología y en el estudio y comportamiento de los chimpancés, una mujer que creció en Bournemouth, en una localidad balneario en el sur de Inglaterra, que estudió para secretaria porque su familia no le pudo pagar la universidad y que marchó a Kenia, donde el conocimiento del antropólogo Louis Leakey le pondría en contacto con ese mundo en el que ha creado escuela y desde el que nos deja además páginas que son auténticos programas para Premio la salvación Príncipe de la naturaleza. Asturias de Ciencias Sociales. Por su compromiso con la investigación y la reflexión crítica sobre las teorías de la sociedad moderna y los problemas del hombre actual, y porque con su obra ha contribuido a la comprensión de las implicaciones ideológicas de la ciencia, la comunicación y la opinión pública, desarrollando una teoría de la acción comunicativa, una ética del discurso y una política basada en la deliberación, el jurado ha concedido el galardón al excelentísimo señor Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, nacido en 1929 en la ciudad de Düsseldorf, es el representante más sobresaliente de lo que se ha llamado la segunda generación de filósofos de la escuela de Frankfurt, aquella escuela formada por filósofos como Horkheimer, Marcuse o Walter Benjamin, que abrieron toda una línea de crítica de la sociedad de masas, de la sociedad de consumo,
Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Por ser uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, que desde su nacimiento ha encarnado los nobles valores de esfuerzo personal, trabajo en equipo y espíritu de superación, y por haber contribuido de manera extraordinariamente relevante al perfeccionamiento, cultivo y difusión del deporte, el jurado ha concedido el galardón al Tour de Francia. En nombre de la organización de la carrera, recoge el premio su director general, Jean-Marie Leblanc. La dirección del Tour ha querido que algunos de los ciclistas que engrandecieron este evento deportivo y que forman parte de su historia le acompañen en este momento. Eddy Merckx, de Bélgica. Federico Martín Bahamontes, de España. Jan Janssen, de Holanda. Bernard Hinault, de Francia. Pedro Delgado, de España. Y Miguel Indurain, de España. Ahí los tienen, leyendas vivas del deporte, leyendas vivas del ciclismo y sobre todo leyendas vivas de esta carrera que nació en 1903 y que fue creada por 3 periodistas en un bistrot de París. Degrassi, Godet y Guillaume Lefebvre crearon esta carrera, pero sin duda el Tour lo han hecho gentes como los que ven, como Janssen, como Hinault, como Bahamontes, como Miguel Indurain o Perico Delgado, o Maurice Garin, que fue el primer ganador, un desollinador. Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Por haber desarrollado una obra literaria en varios géneros, que con profundidad de pensamiento y calidad estética aborda cuestiones esenciales de nuestro tiempo desde una perspectiva complementaria en el diálogo de las culturas, el jurado ha concedido el galardón conjuntamente a la escritora marroquí, excelentísima señora Fátima Mernissi. Fátima Mernissi, nacida en Fez en 1940, es musulmana y marroquí y una intelectual fuera de todo encasillamiento, que se ha destacado por una obra cívica. Y a la escritora estadounidense, excelentísima señora Susan Sontag. Sontag es la intelectual del compromiso. Son 2 mujeres de 2 mundos muy diferentes, comprometidas con su realidad. Sontag es autora de libros como Sobre la fotografía o La enfermedad de sus metáforas, o de novelas como América o El amante del volcán. 2 mujeres que han levantado la voz. Fátima Mernissi contra la desigualdad de la mujer, también contra la visión estereotipada que desde Occidente tenemos sobre el mundo musulmán. Susan Sontag ha intervenido contra las guerras. Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Por ser uno de los nombres máximos de la pintura europea contemporánea, que a partir de la naturaleza vive consagrado a su obra no solo pictórica, sino también escultórica y cerámica, y porque en él se refleja a través de un prisma mediterráneo la proximidad a la realidad vital, el jurado ha concedido el galardón al pintor y escultor español, excelentísimo señor Miquel Barceló. Miquel Barceló, un hombre sencillo, un hombre pequeño, pero un gigante de las artes, que nació en Felanitx, en Mallorca, en 1957. Un autodidacta, entroncado en la más pura tradición española, y en cuyas pinturas se pueden rastrear también ecos de Caravaggio, de Velázquez, de Goya, un auténtico revolucionario Premio Príncipe de de las artes. Asturias de la Concordia. Por las características de su obra, que trasciende el ámbito literario para convertirse en un vínculo de unión entre continentes y generaciones, y promueve la imaginación como fuente de libertad al servicio del bien, la cooperación y la solidaridad entre las personas, el jurado ha concedido el galardón a la escritora británica, excelentísima señora Joanne Kathleen Rowling. Sin duda una de las sorpresas de esta edición de los Príncipes de Asturias, pero también una de las sorpresas más celebradas. Joanne Kathleen Rowling ha vendido 200 millones de ejemplares de sus libros
y a estas alturas sería una tontería decir que son libros solamente para niños, porque también los leen los mayores. Las historias de Harry Potter se han traducido nada menos que a 50 lenguas, además de ser argumento para películas de cine. Y gracias a ella, gracias a esta mujer, millones de niños Premio han Príncipe de entrado en el mundo Asturias de fascinante de las Cooperación Internacional. Considerando su trayectoria política y personal en defensa de los trabajadores y en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la corrupción, y su voluntad de establecer puentes de cooperación entre los países del Cono Sur y entre América y Europa, por su admirable pasado de lucha a favor de la justicia y su impulso de actitudes políticas llenas de buen sentido, así como por ser el símbolo de una gran esperanza, el jurado ha concedido el galardón al presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva, presidente de Brasil, nacido en el 45, en Vargem Grandes, estado de Pernambuco. Le ha regalado a Su Alteza Real una fotografía en la que están saludándose durante la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil. Estamos prácticamente a un año de su elección como nuevo presidente brasileño. Tiene ahora la palabra la señora Joan Kathleen Rowling, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Your Majesty, Your Highness, honourable members of the authorities, ladies and gentlemen, autoridades y señoras y it was a señores, great surprise fue una gran and an even sorpresa greater y un honour honor aún to be mayor told that I had been enterarme given the de que Prince se of me había Asturias Award for galardonado Concord. con el Premio Príncipe de Asturias de la I certainly Concordia. didn't set out Desde luego, to mi intención teach no or fue ni preach to enseñar children. ni predicar a los niños. In fact, I De believe that hecho, with rare creo que salvo exceptions, raras excepciones, works of juvenile las obras de fiction ficción suffer infantil if the sufren author is more si el intent on autor o instructing autora his or her está más readers interesado than en in instruir a beguiling them sus with a lectores story. que en cautivarlos con un cuento. Nevertheless, Sin I have embargo, always believed siempre he that the creído Harry que los Potter libros de books Harry are Potter highly moral. son altamente I morales. wanted to depict Quise the representar ambiguities las of a ambigüedades society de where una bigotry, sociedad donde la cruelty, intolerancia, la hypocrisy crueldad, and la corruption hipocresía y are la rife. corrupción abundan, The better to para show how demostrar truly mejor lo heroic it heroico is, que es, whatever your cualquiera que age, sea tu to edad, fight a battle luchar that en can una never be batalla won. que nunca se ganará. And I also Y wanted to también reflect quise the fact reflejar el that hecho de life que can la be vida difficult entre and los confusing 11 between y the los ages of 11 17 and años 17, puede ser difícil even y when armed with a confusa, wand. aún estando armado con una varita I've been writing mágica. stories for Hace 32 32 años que and have escribo never wanted cuentos to y be nunca he anything other than querido an ser author. otra cosa que una I lost escritora. myself in De books niña as a me child. perdía en mis They were libros, central to que my eran algo existence, fundamental para and my mí, y mi appreciation of their apreciación de su importance has only importancia increased ha over time. aumentado con el tiempo. Children Los need niños stories necesitan because they need cuentos to test porque their necesitan probar sus imaginations, try on other imaginaciones, people's probar por ideas, sí mismos las inhabit ideas de other lives, otras personas, send their ocupar minds otras where their vidas, bodies are not yet enviar sus mature enough mentes to a go. donde sus cuerpos aún no No tienen la film, madurez para ir. no No hay television película, program, programa no de computer or televisión, video juego game de can ordenador ever ni videojuego que duplicate the pueda magic that repetir occurs nunca la when the magia que reader's existe cuando la imagination meets the imaginación del author's lector to se create a encuentra unique, con la del private autor para kingdom. crear un reino único y Thank you privado. again for this Para mí, extraordinary el honour, premio de which Príncipe de acknowledges Asturias that aspect of Harry es muy Potter's success of which I am most significativo, proud. ya que celebra The aquel fact that aspecto so del many éxito de children los libros del of cual such yo estoy widely más diverse orgullosa. backgrounds El hecho de have que chosen to accompany tantos Harry niños during his provenientes 5 de years at condiciones y Hogwarts. circunstancias tan I think distintas it hayan fitting, elegido therefore, acompañar a Harry and en in the sus spirit 5 of the años en Prince of Asturias Hogwarts. Award for Por lo Concord, tanto, donaré el donate my dinero prize money del to the premio al International Fondo para Reading Países Association's en vías de Developing Countries desarrollo Fund, de la which Asociación de promotes Lectura literacy Internacional, worldwide. que Thank promueve you la very much. alfabetización en todo el mundo. Muchas gracias. Discursos como el de Joan Kathleen Rowling subrayan aquello que dijo Fátima Mernissi cuando recibió el anuncio de que había sido premiada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Tiene la palabra el señor Jürgen Habermas, Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales. Fátima Mernissi dijo que estos premios se habían convertido en un referente ético y moral para el mundo. Majestad, Königliche Hoheit,
Alteza Real, estimadas y estimados colegas, si me permiten emplear aquí la palabra colega en su sentido literal. Señoras y señores, agradezco el honor que hoy se nos concede en nombre del Príncipe de Asturias y también de su mano, la máxima distinción española despierta en cada uno de nosotros distintos pensamientos. En mí, el recuerdo de un episodio vivido durante un viaje a Irán, no hace mucho tiempo. En Shiraz, lugar de peregrinación del gran poeta Hafiz, tropecé en la persona de mi guía con una joven musulmana con velo en la cabeza, que, según se demostró, era una voraz lectora. ¿Qué autores extranjeros podían haber llegado hasta una estudiante así, bajo el dominio de los mulas, a quien conocía por traducciones? Para mi sorpresa, su interés estaba consagrada a un español, del que quería saberlo todo. Se trataba de Miguel de Unamuno. Ella no podía sospechar el curioso paralelismo de nuestras experiencias vitales. Unamuno también fue para mí, hace ahora 55 años, el primero de los autores españoles. La filosofía existencialista constituyó entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, la caja de resonancia de la obra de Unamuno, Vida de Don Quijote y Sancho. Entre tanto, el clima intelectual ha cambiado, pero los textos de Unamuno no han amarillado. Aquel texto, por ejemplo, que trata la cuestión de cómo se hace una novela, ya es posmoderno en su construcción. Tiene su origen en los años 20, cuando Unamuno emigraba a Francia, se tiene movido por la nostalgia en la frontera de su tierra vasca. Y en este esbozo de novela, es una novela dentro de una novena, Unamuno reflexiona sobre el trabajo del escritor y analiza el mecanismo de la producción de mundos ficticios, observando su efecto sobre el lector. El personaje principal, el pobre Hugo de la Raza, se espanta de tal modo ante la lectura de una novela que quema el libro, pero luego, presa de la curiosidad, corre a buscar otro ejemplar para volver a temer el final de la historia. En esta ambivalencia del lector se debe desvelar la verdadera naturaleza de la ficción. Por una parte, el autor depende de la imaginación del lector, porque solo él despierta a la vida a la literatura. Por otra parte, el lector solo podría llenar el abismo entre literatura y vida, extinguiendo su existencia cotidiana. Al devorar la novela, tendría que dejarse consumir por la vida ficticia. Esa es la idea. Unamuno no aborda esta paradoja de forma juguetona, como haría Italo Calvino, sino con la seriedad existencial de un catolicismo insondable convertido en piedra en el Escorial. Tan solo un libro, la Biblia, estaría a la altura del abismo entre literatura y vida. El lector creyente que se adapta a su mensaje puede dejar atrás su existencia irreflexiva en la esperanza de una nueva vida. Tener que imitar en vano ese modelo del libro de los libros describe la tragedia del escritor. Eso es lo que decía Unamuno. Pero el propio Unamuno no solo fue escritor. Cabe preguntar si la conciencia trágica de la existencia del escritor afecta también a la apasionada naturaleza política del filósofo Unamuno.
un filósofo que se sublevó contra todas las formas de tiranía y aceptó el destierro a cambio. Al filósofo le afecta más el abismo entre teoría y praxis que el abismo entre literatura y vida. Pensemos en el caso completamente distinto de ese fracasado profesor de la lejana Alemania que finalmente desplegó gran influencia política en España. Se trata de Karl Christian Friedrich Krause. Enseñó filosofía en Jena junto a Schelling y Hegel, pero ni en Jena, ni en Berlín, ni en Gotinga obtuvo una cátedra. Fue humanista e ilustrado, pedagogo y masón de la escuela de Kant y Fichte, y se anticipó mucho a su tiempo, con exaltadas ideas sobre el Estado mundial y la confederación de la humanidad, sobre un orden jurídico global y sobre la transformación de las relaciones internacionales en una política interior mundial. En Alemania, más bien se tomó a Krause por un solitario extravagante. Solo en el país de Don Quijote alcanzó a título póstumo reconocimiento e influencia. Julián Sanz del Río se convirtió en 1860 en el fundador del krausismo español, una tradición liberal de grandes consecuencias para la España política. Sin duda, Unamuno reunía en su persona al escritor y al filósofo, pero quizás no distinga de forma lo bastante nítida entre las ficciones del uso y las visiones del otro. Lo que idea un filósofo no siempre tiene que ser el sueño de un visionario y quedarse en una novela. Una visión también puede convertirse en realidad. El 24 de julio de 1817, Krause advertía a sus compatriotas: debes ver Europa como tu patria mayor y más próxima, y a cada europeo como tu compatriota en el nivel superior más próximo. Cierto, ha tardado mucho tiempo la unificación europea, pero desde 1976 los Pirineos ya no son una barrera. España está tan cerca de nosotros los alemanes como Francia e Italia. Y nosotros también estamos más cerca de los españoles. Está sobre la mesa una constitución para la Europa común. El proyecto no debe ser derribado en el último momento por egoísmos nacionales. Y tampoco la borrasca atlántica procedente de una guerra contraria al derecho internacional debe separar de nuevo a la España democrática, problemas sin violencia y ante todo sin violencia terrorista. Nosotros, los vecinos europeos, confiamos también en este sentido en el espíritu creativo de los españoles. Tres mensajes fundamentales de este filósofo que ha construido toda una teoría de la comunicación en democracia, una comunicación que debe llevar a consensos. La primera idea, la apuesta por una Constitución europea que ha dicho no puede ser derribada por egoísmos nacionales, tampoco por la carga de profundidad atlántica de una guerra contraria al derecho internacional. Puede separar a la nueva Europa democrática de la vieja Europa, en referencia a la guerra de Irak. Y por último, las instituciones liberales, ha dicho, constituyen un marco en el que es posible solucionar todos los problemas sin violencia y, ante todo, sin violencia terrorista. Majestad, Alteza, la pregunta, ¿el cowboy
o Sinbad? ¿Quién va a ser el vencedor de la globalización? ¿Por qué tenemos miedo al extranjero? Porque tememos que nos agrede. Todos tenemos miedo al cowboy porque saca, en cuanto un desdichado extranjero se acerca de sus fronteras, saca sus revólveres. Sin embargo, no tenemos miedo a Sinbad el marino, porque en los cuentos de las mil y una noches que los Usás contaban en el Bagdad del siglo IX, contaban que la suerte de poder viajar a islas lejanas y de comunicarse con los extranjeros le daba placeres y beneficios. Es que en la civilización del cowboy, el extranjero siempre es el enemigo. En la de Sinbad, sin embargo, el diálogo con el extranjero enriquece. Sinbad es lo contrario de un emigrante. Siempre regresa a su punto de partida, que es Bagdad. En sus 7 viajes sale en barca de Bagdad, Tigris abajo, hasta el puerto de Basora, desde donde parte cuando el monzón sopla del occidente a oriente a bordo de navíos repletos de mercaderes árabes o persas que surcan el océano Índico hasta los puertos de las islas de Malasia, Indonesia y China. Sinbad y los mercaderos que lograban sobrevivir a los naufragios permanecían en los puertos asiáticos entre 6 y 8 meses esperando la estación en la que el monzón fuera favorable y soplera del este hacia el oeste. Pero Sinbad no era una mera ficción, representaba a una clase de mercaderes de Bagdad que obtenían riqueza y placer de los viajes y de la comunicación con el extranjero. Prueba de ello es que si consultan un diccionario francés o inglés, comprobarán que la palabra monzón es de origen árabe. Viene de la palabra mawassin, estaciones. Otra prueba es que Sinbad representaba a toda una civilización de viajeros comunicadores y que la islamización de Malasia y de Indonesia, así como de parte de China, no se logró con ejércitos, sino fundamentalmente gracias a los mercaderes que solían ser sufíes, que hablaban de su nueva religión, un Islam en el que el extranjero es su mejor aliado, un Islam sufí que se resume en las 3 postales que se le repartirán. En la primera postal, un versículo del Corán responde a la agresividad con la bondad y verás como tu peor enemigo se transformará en un aliado muy cercano. Y esta es la dimensión del Corán que trasladan los sufíes. Los sufíes es el concepto del espejo. La segunda postal es la de Ibn Arabi. Nos dice, es como si el ojo fuese un espejo. El espejo es único, pero las imágenes que miran son múltiples en el ojo del que mira. Claro que el que mira es Dios. Y las diferencias no son más que el reflejo de la misma esencia divina. Eso es el sufismo. Por lo tanto, estaba el espejo y necesariamente los sufíes tenían que viajar. ¿Cómo puedes conocer quién eres, conocerte a ti mismo si no viajas? Y el mundo árabe, la palabra safar, que conocen por safari, significa a la vez viajar y descubrirse a sí mismo, retirarse nuestro propio velo. No nos podemos descubrir más que enfrentándonos con las diferencias. Claro que estos sufíes eran desestabilizadores, porque la conclusión a la que llegan es que ahí, en el momento en que el extranjero es necesario, no necesitas para conocerte, por lo tanto no puedes hacer la guerra y la religión no puede ser más que amor. El sufí del que hablo es Ibn Arabi, que es andaluz. Mi religión es el amor, nos dice. Allá donde vayan sus caravanas, el amor es mi religión y mi fe. Por lo tanto, para los sufíes, si el jefe es violento, no reconoce a su jefe, no es su religión.
Pero cuidado, no vayan a identificar automáticamente al cowboy con la civilización americana y a Sinbad con el árabe. De lo que yo quiero hablar aquí es del modelo de extranjero. ¿Quién tiene ese increíble poder de controlar nuestro imaginario, haciéndonos percibir al extranjero como un ser maléfico, modelo cowboy, o bondadoso, modelo Sinbad? Quiero sugerir la hipótesis según la cual nuestro modelo del extranjero nos viene impuesto por los intereses de la élite que controla al Estado y a su máquina burocrática. Si Sinbad representa un héroe en el Bagdad del siglo IX y concretamente en el reinado del califa Harun al-Rashid, es porque en aquel momento el Estado era todavía incipiente y la élite dirigente podía acumular riquezas y poder gracias a un Islam que en esencia era una estrategia de comunicación. Pero un siglo más tarde, en la misma dinastía abasida, aparece un califa cowboy que declara la guerra a Sinbad. Es Mutadid, quien prohíbe a los musulmanes el acceso a los especialistas que enseñaban el arte del diálogo y censuró los libros que explicaban las técnicas de comunicación. ¿Por qué? Pues porque nuestro califa cowboy tenía a su disposición un formidable Estado con una burocracia imperial creada por los consejeros persas. Los califas árabes, que procedían de la tradición nómada, lo ignoraban todo del Estado centralizado y habían encontrado en los persas a unos campeones de la ingeniería y de la burocracia imperial. Nuestro califa cowboy disponía de una formidable estructura policial reforzada con espías y de una fuerza militar temible para vencer al extranjero. Vamos a leer juntos la declaración de guerra que le hace a Sinbad el califa cowboy para poder entender algo muy importante en un planeta condenado a la globalización. El deseo de aterrorizar a los extranjeros nunca es un deseo del pueblo, sino el de las mafias que fabrican las armas y se las confían a espías y policías. Durante este año 279 de la Égira, la historia árabe se organiza por años. Se decretó en las calles de Bagdad por orden del sultán del Islam, y sultán viene de sultán. Ya no se llama el comandante de los creyentes, sino que es el sultán. Y sultán es el déspota. Al-Mu'tadid, que a partir de ese momento quedaba prohibido a los narradores públicos y a los portavoces de las sectas, los turujías y el sufíes, obviamente, están en primera línea de fuego, y a los astrólogos les prohibía que se apostasen en las calles o hablasen en las mezquitas. Se les prohíbe a los libreros vender libros de kalem, retórica, de filosofía, falsafa, y de jadad, técnicas del diálogo. Conclusión, es posible imaginar, tomando como modelo a Sinbad, una globalización en la que el papel de los estados consistiría en facilitar a los ciudadanos el conocimiento de las técnicas de comunicación y el arte de la navegación y del viaje. Porque Sinbad, como ya lo dije, es lo contrario del inmigrante, siempre regresa a Bagdad. Porque sé que los españoles tienen miedo de la inmigración, pero ¿de dónde se sacaría el dinero para enseñar las técnicas de comunicación a los ciudadanos? Bastaría con transferir el dinero que los cowboys destinan a fabricar armas para espías, policías y soldados y transferirlo a las instituciones que enseñan el arte del diálogo. ¿Quién va a perder con este cambio? Los ciudadanos no, desde luego. Y quisiera añadir que el satélite, la televisión por satélite, le da un sentido a Sinbad, ya que le devuelve a la cultura oral y a los relatos, a los cuentos, a la comunicación oral, les devuelve la posibilidad de existir. Y quiero que sepan que desde 1991, en la Primera Guerra del Golfo, no había más que una televisión por satélite árabe. En el 2003 hay 140 estaciones de televisión por satélite árabes. Todos los príncipes saudíes que financiaban propaganda están financiando actualmente televisiones que respetan al ciudadano árabe. Muchas gracias. Discurso audaz y valiente de Fátima Mernissi, en el que ha citado varias veces a Ibn Arabi, un gran sufí de la España andalusí, nacido en Murcia en el siglo XII y muerto en Damasco en 1240.
Tiene la palabra la señora Susan Sontag, también Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Fátima Mernissi ha tomado como punto de partida algo que ella cuenta en uno de sus libros cuando dice que su abuela le decía que cada vez que viajaba, el viaje era una ocasión magnífica para hacerse con un poder singular, escuchar a seres sorprendentes que surgen en el horizonte, los extranjeros. Royal Highness, members of the Prince of Asturias Foundation, members of the juries of the Prince of Asturias Foundation, ladies and gentlemen. My little talk has two epigraphs, two favorite quotations, if you will permit me to begin with them. And in a certain sense, when a writer starts with quotations from other writers, it really is to say that it's all there, and my little talk is merely commentary. The first quotation is from a little-known, but very brilliant contemporary French writer named Marcel Benabou. I give you the quote first in French. Sans un idéal inaccessible, point de vocation authentique. Without an inaccessible ideal, there is no authentic vocation. And the second one, if Professor Habermas will excuse me, is in German, but I give it in English. It is, of course, Adorno. And it is a sentence from Adorno in English. The highest form of morality is not to feel at home in one's own home. The conferring of a prize creates an unusual situation. Those who award the prize must believe that they have made an optimal choice. Those who accept the prize must believe that they deserve it. Both beliefs can, in a particular instance, be challenged. These questionable beliefs become even more subject to doubt when the prize being conferred is not for activities where merit can be measured more or less objectively, as in sport and science, but for the domains of culture, the arts, and thought. There, merit seems to resist objective measurement. Indeed, it seems in the arts the only sure judgment is the judgment of posterity, by which I mean the judgment made 2 or 3 generations after the work is completed and its maker gone. It is humbling to realize that out of all the acclaimed books thought to be genuinely part of literature, published in, say, a given decade, never more than 5 or 10% of the novels and poetry and serious essays published in that period, surely no more than 1% of that 5% will actually survive. That is, will be of enduring interest, seem valuable, continue to give pleasure to future generations, will be worth reading and rereading. No one can predict the judgment of posterity, which is finally the only judgment that counts on a specific body of work in literature and the arts. So in that sense, all prize-giving in the domain of culture can only express a conditional approbation which awaits future confirmation or disconfirmation. But such prizes seem less problematic if we think of them as doing something more than expressing faith or approval of the achievement of a given writer or artist. They can be taken as expressing faith in the activity itself.
Thus, an Por lo important tanto, literary la mejor prize reflexión seems to que me puede best hacerse regarded sobre as an un affirmation premio of the literario importance of the significativo glory, es if I may que permit it so afirma la grandiose a word, importancia, la the glory gloria, of si se literature me itself. permite una palabra tan At least those are the grandilocuente, thoughts which de occur la to me literatura on this misma. distinguished Estas son al occasion menos when I mis have been reflexiones chosen to en be one of the ocasión two tan recipients destacada of the en Prince la of que he Asturias sido Prize in distinguida como Letters. una de las dos When merecedoras I del Premio think Príncipe de of Asturias de literature, Letras. of this Cuando infinitely pienso en la varied literatura, adventure en la of working infinitivamente with language diversa to aventura de tell afanarse con el stories lenguaje and para to contar convey historias y deep transmitir el knowledge conocimiento to which I have profundo en been el que me he pledged, anclado, anchored comprometido for the durante whole toda of mi my vida life as a como conscious moral persona being, I moral y think of a consciente, wide set of pienso values en una that amplia are escala de really valores goals que en realidad or son standards metas o by which I modelos con judge los cuales my own juzgo activity mis as a writer actividades personales y and as a literarias. person. In one En un sense, the sentido, empirical or el factual empírico o sense, fáctico, literature is la simply the literatura es sum meramente of la everything that suma has de been todo written lo and is escrito y considered to tenido be por literature. literatura. In another sense, En the otro ideal sentido, sense, el ideal, literature la is literatura the es sum la of suma de todo everything lo that que improves mejora, and exalts enaltece and makes y hace more más necessary necesaria the la activity of actividad literature. literaria. In this second, to En me, esta more segunda valuable y más understanding, valiosa acepción, literature la honors literatura and honra embodies y goals representa which are, metas in the strict sense, ideal. ideales en sentido That is, estricto, they are never es fully decir, nunca realized. alcanzadas del todo. But they are all the Sin more embargo, son compelling aún más and irresistibles authoritative as y ideals ejercen mayor because they autoridad are como so ideales, difficult to precisamente porque maintain. resulta muy difícil What I am mantenerlos. proposing to praise here may Alguien be podría dismissed by rechazar como some una suerte de as an enternecedor endearing disparate lo form que me of propongo folly. encomiar This is aquí, not my view at pero all. yo no lo These veo así en moral absoluto. standards, Estas these normas morales, ideals are estos not ideales an no illusion. son una ilusión. Let's imagine Imaginemos literature la literatura as a como una utopia, utopía, a place un where lugar en el exalted, que largely imperan inaccessible los modelos standards más reign. encumbrados, From a casi certain reading of inaccesibles. literature, from the literature Se that pueden matters, that continues to deducir matter unas over cuantas decades, normas de una generations, interpretación in a few determinada de la instances, literatura, de la centuries, que importa, que a sigue number of importando durante standards decenios, can be generaciones deduced. y en pocos casos durante Here siglos. is my utopia. Esta es mi utopía. That is, here are Es the decir, standards aquí están los that I modelos infer que infiero from or o find me parece que supported by sustenta the la enterprise of empresa de la literature. literatura. One, Uno, that the activities las of actividades literature, and I literarias, include reading la and teaching escritura, as well la as writing, lectura, la that the enseñanza, activities of literature are las or actividades constitute an literarias ideal son una vocation, a vocación privilege, ideal, una prerrogativa, rather than simply a career, más a que una profession, simple carrera, subject to the una usual profesión ideas of que se success sujeta a and las nociones financial comunes de reward. éxito y al estímulo Literature is first financiera. of all an La essential literatura form es, of en primer lugar, nourishment una de to las maneras consciousness. fundamentales de It nutrir la plays a vital conciencia. role in the Desempeña una creation función of esencial en la inwardness creación de la and the vida interior enlarging and y en la deepening of ampliación y our ahondamiento de sympathies nuestras and our simpatías y sensitivities nuestras sensibilidades to other hacia human otros beings seres and humanos to y el language. lenguaje. Two, Dos, that literature is la an arena literatura of es una individual arena de achievement, logros of individuales, de individual merit. méritos individuales. This means not Esto implica awarding que no prizes se and confieren honors premios y because of honores what the al writer escritor represents, porque for example, representa, weak or digamos, a las marginalized comunidades communities. débiles o This means marginadas. not Esto using implica literature que or no se literary hace uso prizes de la to literatura o support de los premios extra literarios literary para goals, respaldar for fines ajenos example, a ella. feminism, Por ejemplo, and el I speak feminismo. as a Hablo feminist. como feminista. This means not Esto implica apportioning rewards que no to se writers reparten as a way of recompensas a los serially escritores paying como medio de tribute to the pagar diversity consecutivo of tributo national a la diversidad identities. de las identidades nacionales. Thus, if all three of the best Así writers es que in si the los world mejores are, tres say, escritores del mundo son, por Hungarian, ejemplo, húngaros, then entonces ideally lo the ideal juries of es literary que los prizes jurados should de los not worry premios no that se inquieten Hungarians are porque los receiving too many húngaros reciben prizes. demasiados galardones.
3, that literature is a fundamentally cosmopolitan enterprise. The great writers are part of world literature. We should be reading across national and tribal boundaries. Great literature should transport us. Writers are citizens of a world community in which we all read and learn from one another. Considering each major literary achievement as finally part of world literature is to make us more open to the foreign, to what is not us. The distinctive power of literature is to inspire in us a feeling of strangeness, of wonder, of disorientation, of being somewhere else. 4, that the varieties of kinds of literary excellence within literatures in any given language and across the spectrum of world literature is a primary lesson in the reality and the desirableness of a world which remains irreducibly plural, diverse, varied. Such a pluralistic world today depends on the prevalence of secular values. What I have called here standards, my standards, what I infer from the enterprise of literature, can be phrased more vigorously and perhaps more controversially as antipathies, as refusals. So, to rephrase what I have just said, 1, contempt for mercenary values. 2, aversion to making a principally instrumental use of writers. For example, celebrating writers primarily as the representatives of communities felt to be marginalized in order to express solidarity with these communities. 3, vigilance against cultural philistinism, masking as the false application of democratic values in matters of literature, permanent suspicion of nationalist affirmation and tribal loyalties. 4, eternal antagonism toward the forces of repression and censorship. These are indeed utopian values. They have not been realized. But literature as a whole continues to embody them. Writers continue to be goaded by them. Readers, real readers, continue to be nourished by them. And they are what every important literary prize also celebrates. On behalf of these values, I am honored to have been singled out by the Prince of Asturias Foundation as a recipient of this distinguished prize. Termina el discurso de Susan Sontag, en el que ha hecho toda una reflexión sobre el oficio del escritor y sus compromisos. Tiene ahora la palabra Nous passons la parole el maintenant señor Luis Ignacio Lula da Silva, Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Majestät, Senhor Presidente da Fundação de Astúrias, José Ramon Alvarez, em cujo nome eu saúdo as demais autoridades presentes, integrantes da minha comitiva, meus senhores e minhas senhoras. Orgulha-me compartilhar esta reunião de personalidades ilustres da ciência, da filosofia, da literatura, das artes e da comunicação.
y de la comunicación. Recebo esse prêmio Recibo este premio con orgullo em nome do povo en brasileiro. nombre del pueblo brasileño. Manifesto meus Transmito agradecimentos mis agradecimientos à Fundação a la Príncipe Fundación de Príncipe de Astúrias Asturias por meio de seu por presidente, intermedio de su presidente, Príncipe Felipe. el Príncipe Felipe. Agradeço também Agradezco también à Universidade a de la Universidad Oviedo de Oviedo e ao y Conselho al das Consejo Universidades de las Espanholas Universidades Españolas por esse galardão por este de galardón ressonância de impacto universal. universal. Interpreto a escolha de meu Interpreto la nome elección de mi nombre como uma manifestação como da una importância manifestación atribuída de pela la Fundação importancia atribuida Príncipe por de la Astúrias Fundación Príncipe de à Asturias cooperação internacional a la cooperación internacional para a superação do para principal superar el desafio principal global do desafío início do global século XXI, del inicio del siglo o combate à XXI, fome, la lucha contra a el hambre, pobreza la pobreza e a exclusão y la social. exclusión social. Saúdo fraternalmente Saludo fraternalmente as grandes a las personalidades grandes personalidades agraciadas galardonadas nesta en cerimônia. esta ceremonia. Guardo Conservo grata recordação un de minha grato visita recuerdo de mi Estado visita de Estado à Espanha, a España, quando tive a cuando tuve la oportunidade de manter oportunidad afetuoso de e trabar un proveitoso afectuoso y diálogo provechoso com diálogo Sua Majestade, con Su Majestad, o Rei Juan Carlos el rey I. Juan Carlos I. Mais recentemente, Más recientemente, tivemos a alegria de tuvimos receber la em alegría Brasília de recibir en a Brasília Rainha a Sofia, la Reina Sofía, cuja dedicação cuya às causas dedicación a las sociais causas sociales é mundialmente es reconhecida. mundialmente reconocida. Vejo aqui a Veo oportunidade aquí para um una diálogo oportunidad entre as de un nossas diálogo entre inquietações nuestras inquietudes e projetos que refletem a que esperança e a reflejan alma la esperanza do y el século alma que del se siglo inicia. que empieza. Creio Creo no instrumento do en la diálogo herramienta para del pavimentar diálogo para allanar a trajetória la comum da común humanidade. de la humanidad. Creio na superação Creo de en la nossos superación limites de nuestros e na límites construção y en la de um ser construcción humano de un livre ser humano libre com a força da con la paz fuerza de la e da paz justiça. y de la justicia. O absolutismo El econômico absolutismo económico e o fanatismo e o cego fanatismo ignoram ciego os valores ignoram morais os valores da morales civilização que nos une une e nos impele para o y nos futuro. propulsa hacia el futuro. Vivemos Vivimos um apogeu un apogeo tecnológico e tecnológico produtivo. y productivo. De desenvolvimento técnico e De democracia desarrollo social, técnico y porém, democracia nem sempre social, caminham democracia juntos. social, sin embargo, ni O siempre progresso van de la mano. não define a El destinação da progreso riqueza, no define el destino de la tampouco riqueza. dispensa o arbítrio Tampoco humano dispensa el arbitrio acerca humano a do respecto seu sentido de su ético. sentido ético. Ao contrário, Al contrario, o abismo el entre o abismo avanço entre técnico e el o adelanto desenvolvimento técnico moral y el desarrollo configura moral dos passivos constituye deixados pelo uno de los século XX. pasivos dejados por el Há siglo hoje XX. perigoso Existe acúmulo de hoy tensão una peligrosa entre a acumulación opulência de tensión que não entre la reparte opulencia que no e a reparte miséria y la miseria que não regride. que no retrocede. Esta Esta é uma das es una de las expressões mais expresiones inquietantes do inquietantes século del que se siglo inicia. que empieza. Estamos, portanto, Estamos, por lo tanto, na fronteira frontera de grandes de escolhas. grandes opciones. Alteza, Alteza, minhas senhoras e meus senhores, señoras, señores, antes de oferecer antes de ofrecer respostas, a obrigação de um homem obligación de un público hombre público é ouvir as es oír perguntas las preguntas do seu tempo. de su tiempo. E a pergunta Y la que ecoa na que agenda dos resuena povos, en la agenda de los pueblos, especialmente dos países especialmente periféricos, de los países é periféricos, suficientemente es lo eloquente suficientemente elocuente para não ser mais para no más ignorada. poder ser ignorada. Trata-se de Se saber trata de saber por que fracassaram as fracasaron políticas dos las anos 90, políticas de los años 90, que prometiam um que crescimento prometían integrado crecimiento e integrado redistribuição y redistribución cooperativa cooperativa da riqueza de la mundial. riqueza mundial. As condições de Las vida de 1 condiciones de bilhão vida de seres de 1.000 humanos millones que de seres lutam hoje humanos que hoy luchan para para sobreviver com sobrevivir menos de con $1 menos de por $1 dia por día são son idênticas idênticas ou piores peores do que as que de las que existiam existían há mais de hace 20 anos. más de 20 años. Metade da La população mitad de la mundial población mundial tem menos de $2 tiene por menos de dia para $2 sobreviver, por día para sobrevivir, enquanto enquanto 14% da 14% parcela mais de la rica da parte humanidade más rica de la detém humanidad 75% acapara de toda a riqueza de toda material. la riqueza material. A diferença La diferencia entre os 20% entre los mais 20% ricos más ricos e os y los 20% mais 20% más pobres equivalia correspondia a 30 a 30 vezes nos veces anos 60. en los años 60. Agora, na virada do a la milênio, vuelta del milenio, saltou para saltó 74 para vezes. 74 veces. Estamos falando de um Estamos retrocesso, hablando de un retroceso. não
de um mero no de un descompasso. simple desajuste. Em 54 países, a renda per capita atual é inferior à de 1990. Em 34 nações, a expectativa de vida diminuiu. Em 21 nações, há mais gente passando fome. E em 14 nações, mais crianças morrem antes dos 5 anos de idade. Num planeta conflagrado pelo choque entre a desilusão e a indiferença, que futuro restará a paz? É necessário que a comunidade internacional assuma sua responsabilidade coletiva, engajando-se na única guerra da qual sairemos todos vencedores: o bom combate contra a pobreza e a exclusão social. A arma fundamental para isso é conhecida: o aprofundamento da democracia econômica, social, cultural e política. O comércio internacional precisa livrar-se das práticas protecionistas, que todos sabemos privilegiam poucos grupos ineficientes, embora poderosos. O Brasil tem se engajado com afinco e determinação na luta por um sistema internacional de comércio que beneficie os exportadores competitivos e ofereça flexibilidade para a adoção de políticas de desenvolvimento. Mas não podemos ser ingênuos. Urge subordinar o desenvolvimento, o comércio e as relações internacionais às indagações fundamentais do humanismo. Qual o progresso? Para quê? Com que consequências? E para quem? Alteza, ilustres premiados, senhoras e senhores. O único antídoto verdadeiro à pobreza é uma sociedade que não produza mais exclusão. Miséria e fome não são uma falha técnica. Não serão superadas pela descoberta de um novo engenho, nem pelos mecanismos de mercado. A utopia da conquista da dignidade humana pelas grandes promessas tecnológicas esgotou-se. Significa dizer que a democratização do progresso deve estar inscrita no tempo presente e não ficar eternamente como uma promessa futura. O desenvolvimento não é um destino traçado, mas uma composição delicada de escolha e possibilidades. A vida humana é sagrada. Para que esses fundamentos possam ampliar os alicerces da paz e da justiça, urge promover a reforma e o fortalecimento das instituições multilaterais. Falo da reconstrução de uma organização das nações verdadeiramente unidas. Falo de um fórum capaz de resgatar a supremacia do diálogo e do consenso multilateral. Cooperação internacional significa, sobretudo, a promoção da equidade nas relações entre os Estados. Significa trabalhar por justiça no contexto internacional. Se valorizamos a democracia em nossas sociedades, não podemos deixar de buscar no plano internacional o aperfeiçoamento da convivência democrática entre as nações. É nossa responsabilidade ante as gerações futuras atualizar procedimentos e composição desses organismos, compatibilizando-os com a realidade dos dias atuais. Estou convencido de que a luta contra a fome, por sua urgência, caráter humanista e abrangente, é uma das alavancas dessa nova ordem solidária. Reitero aqui as palavras de João Paulo II. É inaceitável adiar o tempo em que também o pobre Lázaro possa sentar-se ao lado do rico, para compartilhar da mesma comida, sem ter que continuar constrangido a prover-se das migalhas que caem da mesa. Estou convencido
de que a mesa da humanidade tem espaço e fartura para reverter a exclusão onde quer que ela se apresente. Não se trata apenas de um desígnio da economia, mas, sobretudo, da ética. A riqueza é forjada por mãos humanas, razões humanas, emoções humanas. Por que, então, não pode estar igualmente a serviço da dignidade humana? Se homens e mulheres estamos condenados a inventar cotidianamente o nosso destino, chegou a hora de reinventá-lo pela solidariedade. Alteza, ilustres presentes. Aos olhos do mundo, o Brasil é um dos protagonistas desse novo enredo que pode definir o século. Seja pela desigualdade que acumulou ao longo de sua história, seja pela aposta democrática de sua gente pluralista, multiétnica e multirreligiosa. Não decepcionaremos. Na realidade da vida cotidiana, a agenda da solidariedade e da justiça ficou tolhida entre nós durante décadas, mas não ficou obsoleta. Vejo-a ressurgir numa série de iniciativas articuladas entre o governo e a sociedade civil. As ações estruturais e de longo prazo não eliminam a necessidade de uma ação de emergência para enfrentar o flagelo da fome que não conhece fronteiras. Por isso, lancei no Brasil o Programa Fome Zero, um conjunto de políticas e ações voltadas para garantir a segurança alimentar da população brasileira. Estabeleci a segurança alimentar como eixo das políticas sociais de meu governo, porque acredito que a eliminação da fome constitui um dever moral e a base de qualquer política social. Em menos de 10 meses de governo, o programa Fome Zero já beneficia mais de 1.200.000 famílias, cerca de 5 milhões de brasileiros e brasileiras. E em 4 anos, pretendemos erradicar a fome em nosso país. Numa segunda etapa, já iniciamos a unificação dos programas sociais do governo, de forma a torná-los mais ágeis e eficientes, evitando duplicações e garantindo que cada real destinado a programas sociais chegue efetivamente a seu destinatário. Ao mesmo tempo, tenho claro que a superação final da pobreza depende, em última instância, da geração e distribuição de riqueza. O Brasil não ignora as reformas estruturais cobradas pela história, entre elas a reforma agrária, sem as quais o nosso desenvolvimento jamais será sinônimo de justiça social. Ao mesmo tempo, é necessária uma mudança de mentalidade coletiva, transição cultural indispensável à passagem de uma sociedade de contrastes para uma comunidade justa, fraterna e digna. O Brasil descobriu-se portador de um mal que tem cura, cujo nome é desigualdade. Setores expressivos da sociedade já entenderam que não existe nada mais urgente do que transitar da indiferença para a mobilização solidária como o primeiro passo indispensável à mudança pacífica que a sociedade urge e cobra. Creio que a mesma revolução cultural pode ganhar os ares do mundo para injetar humanidade na globalização mercantil. Precisamos recuperar a autoestima que tirou a dignidade humana, que atirou a dignidade humana na vala comum dos supérfluos, que tem preços, mas não tem valor. A solidariedade é o derradeiro triunfo. Ao mesmo tempo, a preciosa chance de um recomeço. Majestade, senhores e senhoras,
com a emoção de brasileiro emoción de un brasileño que teve que enfrentar que tuvo que múltiplos enfrentar obstáculos em sua diversos trajetória obstáculos pessoal en e su política, trayectoria personal y política, agradeço de coração agradezco de todo este corazón prêmio. este premio. Ele servirá de estímulo Servirá de estímulo para que persevere insista na en busca la de um busca Brasil de un mais Brasil justo más justo e de uma y de sociedade una sociedad internacional mobilizada para a promoção para la do promoción desenvolvimento, del desarrollo, da justiça de la social justicia e social da paz. y de la paz. Neste momento, En este momento quero compartilhar quiero minha compartir mi alegria alegría com o povo con el pueblo asturiano asturiano e de toda a y con el Espanha. de toda España. Os 500 anos de história que nos irmanam constituem uma fonte de vitalidade para a realização de para la objetivos comuns. realización de objetivos Os comunes. brasileiros Los participam com brasileños orgulho participan con orgullo da Comunidade de la Ibero-Americana de Comunidad Nações. Iberoamericana de Naciones. A América do Sul América del Sur é o es continente el onde, continente donde, mais do que em qualquer más outro que en lugar, cualquier otro a lugar, simbiose entre la as culturas de simbiosis origem entre las portuguesa e culturas de espanhola, origen portuguesa ao y lado española, das raízes al lado de las indígenas raíces e da indígenas vigorosa y de la contribuição vigorosa contribución africana, africana, contribuiu para formar as identidades identidades nacionais. nacionales. A origem ibérica El origen ibérico é apenas um es dos apenas elementos que uno nos de los aproximam. elementos que nos aproximan. Nos unem, Nos acima unen, de tudo, arriba de todo, os valores los irrenunciáveis da irrenunciables tolerância, da tolerancia, da democracia de la e democracia da justiça y de la social, justicia social, que esta fundação, fundación, em seus en sus 23 anos de 23 existência, años de tem se existencia, empenhado se ha em dedicado promover. a promover. Ela reafirma a capacidade la humana capacidad humana para ir para além ir do seu más allá tempo de su e tiempo das y de adversidades. las adversidades. Precisamos dar a todos e a cada dos seres humanos a oportunidade de viver a vida em seu en esplendor. su esplendor. A vida La vida e nada mais. y nada más. Muito obrigado. Muchas gracias. Lula ha traído hasta Oviedo el discurso de los excluidos. En sus palabras ha dicho que el único antídoto verdadero para la pobreza es una sociedad que no produzca más excluidos. La pobreza, decía el presidente de Brasil, no es un problema de la economía, sino un problema sobre todo de la ética. Ha subrayado como el mundo ha retrocedido en los últimos años en el reparto de la riqueza y ha pedido que se subordine el desarrollo y el comercio a las preguntas fundamentales del humanismo. ¿Qué progreso? ¿Para qué? ¿Con qué consecuencias? ¿Y para quién? Majestad, excelentísimo presidente de la República Federativa del Brasil, excelentísimo presidente del Principado, excelentísimo presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, excelentísima consejera de Su Majestad el Rey Mohamed VI, excelentísimos señores ministros, embajadores, alcalde y autoridades, queridos premiados y patronos, señoras y señores. Un año más, cuando en nuestras tierras los días se acortan en busca del invierno, volvemos a vivir con ilusiones y esperanzas renovadas la prometedora jornada de la entrega de nuestros premios. Culminan en estos emotivos y solemnes momentos muchas horas entregadas a la idea de que nuestros galardones sean foro de encuentro y de diálogo entre culturas, sueño de una humanidad más fraternal, y sean también fortaleza moral para que nunca habite en nosotros lo que el poeta llamó la desierta, la infinita llanura de la ingratitud y del olvido. Con estos arraigados pensamientos y desde esta querida Asturias, acogemos a los galardonados, a los componentes de los jurados, a los patronos y protectores de la Fundación, a los medios de comunicación de tantas partes del mundo, a miles de gentes anónimas y a personas excepcionales por la alta representación que ostentan, que se unen a nosotros para vivir este día inolvidable. Les expreso a todos mi más profunda gratitud, pues a ellos y a quienes les precedieron les debemos el hecho de que nuestros premios
sean muy queridos, valorados y reconocidos en España y en todo el mundo. Inolvidable es la obra de todos los premiados que año tras año nos han honrado con su presencia en este teatro. E inolvidable es también la emoción y el impulso que se experimenta al observar el mundo y nuestras propias vidas desde esta atalaya del buen hacer, del ejemplo y del compromiso que supone la obra de mujeres y hombres como los que hoy reciben nuestros premios. Ellos son, como nos sugirió Cervantes, quienes nos enseñan el buen camino, porque antes tuvieron que llorar para aprenderlo. De lágrimas propias y de llantos ajenos saben mucho el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez y el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, galardonados con el Premio de Comunicación y Humanidades. Gustavo Gutiérrez ha centrado su vida en la teología que él, manteniendo la naturaleza de esta en cuanto a reflexión sobre la fe y desde la fe, entiende con una riqueza de matices, como un diálogo, nos ha dicho, con la cultura contemporánea, como una aproximación desde la libertad al Evangelio, como una manera de hablar de Dios en el mundo de hoy. Desde esta perspectiva, mantiene viva la fe en los seres humanos, a pesar de los graves problemas de injusticia y desigualdad que tan profundamente conoce. Fundamenta su pensamiento en el convencimiento de que la esperanza transmitida por el mensaje cristiano pervive hoy con toda su grandeza y es esencial para hacer frente a las situaciones más penosas del mundo en que vivimos. Con su itinerario humano y espiritual, el teólogo peruano ha dado testimonio de que esta esperanza cristiana no debilita el compromiso en orden al progreso de los hombres de nuestro tiempo, sino por el contrario, le da sentido y fuerza. Nos ha mostrado que la búsqueda de la libertad y la aspiración a la liberación, que están entre los principales afanes del mundo contemporáneo, tienen raíz en la herencia del cristianismo. El padre Gutiérrez se ha distinguido además por haber sabido fundamentar su verdad en una amplia cultura y en una sólida formación que tiene hondas raíces en su pueblo peruano. Ryszard Kapuscinski es tal vez uno de los periodistas más prestigiosos del mundo y un testigo fundamental para reconstruir la historia del último tercio del siglo XX. Como el padre Gutiérrez entiende su trabajo como un esfuerzo por defender a los más débiles y contar su historia, pues en palabras suyas, alguien tiene que hablar en nombre de la pobreza. Su compromiso ético lo ha convertido en un profesional muy admirado, sobre todo por las jóvenes generaciones de periodistas, que ven en él una máxima referencia moral. Extraordinario observador, dotado como pocos para captar los detalles más reveladores y significativos de la realidad compleja, nuestro galardonado se ha dedicado también, con gran calidad estética, a narrar sus experiencias, convirtiéndose en un escritor reconocido y respetado. Porque sus libros no solo recogen de manera honrada y transparente lo visto y lo vivido en sus viajes, sino que dan lecciones grandiosas sobre la pobreza y sobre lo que es aún más injusto que la misma pobreza, la desesperanza en que viven los marginados por falta de perspectivas y de oportunidades para salir de ella. Celebramos la concesión del Premio de las Letras a las escritoras Fátima Mernissi y Susan Sontag, pues conforta comprobar cómo dos mujeres de culturas tan diferentes construyen sus obras sobre unos mismos cimientos de diálogo y entendimiento. En esta hora marcada por tantas tensiones y enfrentamientos, cuando tristemente habla con frecuencia el terror, cuando crece el afán por anular y destruir violentamente las ideas ajenas. La necesidad de entender sus mundos
y la búsqueda de una comunicación completa son la esencia de la actitud de ambas ante la vida. Así lo ha afirmado Fátima Mernissi, que ve en la palabra el medio principal para lograr la concordia. Esta idea suya nos permite comprender mejor ese camino, no exento de pruebas dolorosas y de dificultades personales, por el que esta escritora marroquí ha ido avanzando con sutil inteligencia, sin abrir heridas, para que las mujeres de su cultura puedan encontrar el lugar que les corresponde en este tiempo. Dentro de su cultura, participa e impulsa el cambio de su país, Marruecos, un pueblo de extraordinaria vitalidad que se transforma y se abre con esperanza a un futuro mejor que todos le deseamos fervorosamente. Por otra parte, desde su mirada diferente, Fátima Mernissi ha desvelado con ironía, conocimiento y sentido del humor muchas de las contradicciones que ha observado en Occidente, al mostrarnos las carencias que ella ve en una cultura como la nuestra, que en ocasiones impone a las mujeres, merced a modas y formas de conducta interesadas, comportamientos que degradan su dignidad. Susan Sontag es autora de una frase muy lúcida que nos sirve para destacar el sentido que posee su trayectoria. Yo creo que vale la pena seguir resistiendo, ha dicho. Ella ha vivido, en efecto, resistiendo, anclada firmemente en sus convicciones más profundas, mostrándose contraria a toda clase de fanatismos, siendo sensible a los problemas cotidianos, manteniéndose, en definitiva, libre, con gran independencia intelectual. Así lo ha demostrado escribiendo numerosos libros en los que transita por varios géneros literarios, como el ensayo, la novela y el periodismo, admirables por su originalidad y riqueza de ideas, pues, como se ha dicho, cuantos más puntos de vista tengamos a nuestro alcance, más cerca nos hallaremos de captar la esencia de las cosas, la verdad que tanto buscamos. Las autoras que comparten este premio son mujeres luchadoras en un tiempo conflictivo y en el que existen sociedades extremadas que aún dudan en aceptar como igualitaria y plena la condición de la mujer. Por ello, el esfuerzo por defender sus ideas ha sido doblemente difícil y ha requerido un tesón especial, pero supone un motivo de alegría comprobar que galardones como el que hoy les concedemos reconocen que su constancia vale la pena y que su tenacidad se premia con la dignidad que merecen. Nosotros, afirmándolo con las palabras de un poeta árabe español, creemos que llegan como el mejor de los enviados. Desde siempre, nuestros premios han querido estar muy próximos a los problemas más vivos de nuestros días. Nos alegra por ello la distinción otorgada a la gigantesca obra de Jürgen Habermas, la cual ha dejado, como se ha dicho, una profunda huella en campos tan diversos como la filosofía, la sociología, la ciencia política, la teoría del derecho, la historia, la pedagogía o la teología. Por ello, su pensamiento ha discurrido por cauces muy cercanos a las cuestiones que más nos apremian. Él recibe este año el Premio de las Ciencias Sociales. Habermas es un hijo insigne de la lengua y la cultura alemanas, especialmente ricas y creadoras, que nos han legado los más grandes frutos en las ciencias, las letras, las artes o el pensamiento. Discípulo directo de la llamada teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en la que creció y se desarrolló intelectualmente, ha creado una obra amplia y trascendente que nos ha presentado como el discurso filosófico de la modernidad. En ese discurso, Habermas ha explicado las raíces y estructuras del conocimiento social, los fenómenos de la ciencia y la tecnología, de las teorías de la acción comunicativa o las llamadas patologías de nuestro tiempo.
influido por la visión sobre la guerra y el nazismo de su generación, ha prestado una atención especial a la teoría y reflexión políticas, y especialmente al Estado de Derecho y sus categorías, así como las relaciones entre derecho y poder. Además de teórico, Jürgen Habermas ha destacado también como intelectual en la mejor tradición de los grandes hombres de letras europeos, interviniendo de manera decisiva en los más importantes debates públicos, como el europeísmo y la construcción europea, cada vez que su criterio o su conciencia así se lo han exigido. Se ha mostrado como un agudo observador y a veces crítico con el ejercicio del poder y sus actuaciones, buscando siempre la defensa de la ley, la razón y la moral. Pero de muy poco servirían los derechos humanos si no protegiéramos al mismo tiempo el medio natural en el que estos se ejercen y se disfrutan, si no apoyáramos y preserváramos la diversidad de formas de vida que se dan en nuestro planeta. En este sentido, se inscribe este año el Premio de Investigación Científica y Técnica concedido a la etóloga británica Jane Goodall. Su amor hacia la observación y el estudio del comportamiento de los animales, especialmente de los chimpancés, tiene su origen en otro amor, el que desde niña le inculcó su madre hacia los libros, procurándole todos los estímulos para que con esfuerzo y oportunidad se dedicase a aquello que más amaba, la vida animal. Esa ocasión decisiva surgió cuando a los 23 años viajó a África por vez primera. Desde entonces y a lo largo de más de 40 años vive entregada al estudio de la vida de los chimpancés, particularmente de los de la reserva de Gombe Stream, en Tanzania, aunque se ha preocupado también de Burundi, Sierra Leona o Gambia, trabajando muchas veces en las condiciones más adversas. El resultado de su apasionado trabajo de muchos años ha sido recompensado con numerosos premios y distinciones, entre otros los 20 doctores honoris causa que les ha concedido. El estudio de las conductas de los primates ha llevado a Jane Goodall, así como la escuela de investigadores que ella ha formado y al instituto que lleva su nombre, a esos niveles de conocimiento científico en los que no solo está implicado el comportamiento de la especie humana, sino el de toda la naturaleza, de cuya conservación y protección es una apasionada defensora. Además, se ha dedicado con ahínco a fomentar entre la juventud el amor, la compasión y el respeto hacia todos los seres vivos y el entorno en el que se desenvuelven, demasiadas veces amenazado por la ignorancia y la codicia humanas. Por eso, y uniéndolos a su hermosa dedicación, parece conveniente llamar la atención sobre las graves consecuencias de las alteraciones medioambientales que sufre nuestro planeta y sus causas, que producen honda preocupación en todos los ámbitos, sin distinción de razas, pueblos o fronteras. La humanidad tiene ante sí uno de los mayores desafíos que se le ha planteado a lo largo de su maravillosa y excepcional aventura en el planeta, pues solo acciones de todos y para todos, únicamente soluciones globales, pueden hacer frente a ese riesgo de creciente gravedad. Es preciso afrontar esta misión con esperanza y con el mismo optimismo y la misma fe en el género humano que manifiesta Jane Goodall, para quien cada vez somos más las personas empeñadas en unir manos y corazones en un esfuerzo conjunto encaminado a hacer de nuestro mundo un lugar mejor. En España hemos sido testigos este año de cómo miles de voluntarios en las costas del Atlántico y del Cantábrico daban a todos ejemplo, de manera espontánea y generosa, de esa actitud realmente admirable de la que nos sentimos solidarios y orgullosos.
Este año se ha concedido el Premio de los Deportes al Tour de Francia, la más prestigiosa competición ciclista del mundo que celebra este año su centenario. Una vez más, el esfuerzo individual llevado hasta la abnegación y la labor de equipo de los periodistas, de los deportistas, junto a una excelente organización, se funden para dar lugar a una de las competiciones seguidas y admiradas con más fervor en todo el mundo. El mítico Tour de Francia ha sido, sobre todo para nosotros los españoles, de gran importancia social, pues en años difíciles significó una ventana abierta a Europa, un medio de contacto con otras gentes, con otra geografía y con otras culturas. Esa importancia que el Tour ha tenido para nuestro país se ha debido también y en gran medida a los grandes ciclistas españoles que en él han participado. A lo largo de los años, varios de ellos nos han regalado la belleza de su esfuerzo, su talento deportivo y su ilusión. Y también la inteligencia de su trabajo en equipo, porque el deporte correctamente ejercido significa sentido de la amistad, colaboración y solidaridad entre los pueblos y particularmente entre los deportistas de todos los países. Siempre nos conmueve la presencia de los ganadores de nuestros premios en este escenario, pero la de los ciclistas que hoy nos acompañan nos parece especialmente entrañable y parte de nuestras ilusiones. Nos emociona de manera especial. Por eso deseamos que su esfuerzo, su tesón, sigan siendo un ejemplo para el deporte que practican los más jóvenes. También la juventud es un valor prioritario que debemos destacar en el Premio de las Artes de este año, concedido al pintor mallorquín Miquel Barceló. Juventud, trabajo infatigable e incuestionable originalidad creadora son las bases sobre las que se asienta la actividad de esta figura de nuestras artes que ha brillado con luz propia ya desde sus comienzos. Nos alegra que nuestros premios no solo reconozcan las obras que son fruto de una vida dilatada, sino que también se arriesguen a poner de relieve las que brotan del impulso creador de la juventud. Y que un artista de la talla de Barceló haya merecido la fama y los honores no en función de sus muchos años de trabajo, sino por el valor estético de sus obras. La actividad creadora de Miquel Barceló nace en unos momentos muy críticos para el arte internacional, en los que es difícil conjugar la vanguardia con la tradición, lo permanente con lo efímero. En esta encrucijada, Barceló, infatigable, ha buscado múltiples caminos para desplegar su talento: la pintura, la escultura, el dibujo, la cerámica o el vidrio. Como han dicho los más agudos expertos, su obra participa de todos estos medios con unos trazos siempre en los límites, llenos de riesgo e inspiración, con una materia en continua metamorfosis y al mismo tiempo con colores muy nuevos. El resultado es una obra personalísima, ajena a los postulados de grupo o generacionales y en continuo proceso de investigación. A Barceló, el trabajo tenaz le conduce a hallazgos incesantes porque sabe que el verdadero artista siempre se encuentra a la hora de la creación, y así nos lo ha dicho, en un continuo aprendizaje en los orígenes. Es esta fidelidad al origen, a unas raíces que en él tienen nombre propio, el de su isla de Mallorca, y por extensión el de todo el mundo mediterráneo, la que hace germinar su pintura con una gran fertilidad. La escritora británica Joanne Kathleen Rowling ha sido galardonada con el Premio de la Concordia. Alguien dijo una vez que el que escribe en el alma de un niño escribe para siempre. Rowling lo ha conseguido con las aventuras del personaje nacido de su genialidad creadora, del mágico Harry Potter,
leídas sobre todo por millones de niños en los que hemos visto despertarse la hermosa pasión por la lectura, olvidada con penosa frecuencia. Niños de etnias y culturas distintas que a través de sus páginas han quedado unidos por lazos invisibles y perdurables de la afición común, la fantasía y el deseo de saber. Sin más compañía que la de sus sueños, esos sueños sin los cuales la mente y el alma humanas no podrían subsistir, Harry Potter, un héroe solitario y sensible, ha devuelto a muchos niños y jóvenes la alegría de vivir en el mundo de la imaginación. Les ha proporcionado un medio infalible para huir del aburrimiento y la rutina, y los ha alejado de la violencia y la desesperanza que tantas veces emergen en la sociedad. La obra de Rowling se ha convertido de este modo en un fenómeno sociológico y humano sin precedentes en la cultura de nuestro tiempo, con el que vemos hecha realidad la máxima del clásico: con la concordia crecen las cosas pequeñas, con la discordia se hunden las más grandes. El Premio de Cooperación Internacional este año ha sido concedido al excelentísimo señor presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por el ejemplo de su propia vida, por la forma pacífica y dialogante con que lleva a cabo sus ideales políticos, por su empeño comprometido en que la ética y la política sean inseparables de su actividad pública. El programa urgente contra el hambre en su país, su idea de un mundo en el que los modelos de desarrollo vayan orientados de modo preferente en beneficio de los más necesitados, la valentía y la prudencia de sus propuestas constituyen una gran esperanza, pues como ha afirmado Kapuscinski, la historia nos enseña con claridad que no podemos ir hacia el futuro tomando atajos. En un tiempo en que la búsqueda del éxito fácil e inmediato tienta a la juventud, la biografía de Lula da Silva supone un altísimo ejemplo para todos, con sus primeros años vividos en el arrabal de la miseria y de la desesperanza, a las que no sucumbió por su valerosa resistencia contra la adversidad, por su energía vital, por su gran corazón y por el optimismo y la fuerza de sus sueños. Señor presidente, a mediados del siglo pasado, su gran país deslumbró, como a todos los que lo hemos visto por primera vez, al gran escritor judío Stefan Zweig, que buscaba refugio en América cuando Europa estaba a punto de sucumbir a la vieja barbarie de la guerra. Brasil le arrebató el ánimo por su grandiosidad y hermosura, y sobre todo por la armoniosa convivencia entre las diferentes razas que lo pueblan. Allí, escribió Zweig admirado, el hombre no ha sido separado del hombre por absurdas teorías de sangre, raza y origen. Y agregó que allí, con ojos felices ante las 1000 formas de la belleza de aquella nueva naturaleza, vi el futuro. Hoy, señor presidente, Brasil ha alcanzado un nivel de desarrollo muy apreciable que confirma el pronóstico de quien lo observó entonces con tanta emoción, pero aún no ha podido resolver enormes problemas causados por los desequilibrios sociales. Ahora, con su inspiración y con el apoyo de su pueblo, ese admirado país se empeña en proseguir por el ilusionante camino del progreso, bajo el signo de la justicia y contra la exclusión social. Este programa, su programa, no puede sino conmover a las personas de buena voluntad. Por ello, puede estar seguro de que encontrará siempre en nosotros solidaridad y ayuda para que el futuro que intuyó aquel gran escritor y que todos anhelamos para Brasil sea una feliz realidad lo antes posible. Señoras y señores,
Finaliza ahora este acto solemne de la entrega de nuestros premios, con los que España expresa su hospitalidad, su alma generosa, su admiración por la extraordinaria obra de los premiados. Y ello es así porque sabe desde el alba de su historia que donde habita el amor por la cultura están rotas para siempre las cadenas de la ignorancia, de la oscuridad, del miedo. Celebramos esta edición en el mismo año en que conmemoramos también el 25º aniversario de nuestra Constitución, que nació para que España fuera un lugar entrañable para la convivencia pacífica de nuestra enriquecedora pluralidad de culturas y sentimientos, y nunca espacio para la división, la insolidaridad o la discordia. Bajo su amparo y guía, España ha liberado lo mejor de sí misma y ha desplegado con extraordinaria vitalidad muchas de sus grandes posibilidades y lo más esencial de sus recursos humanos, entre los que destaca por su importancia la integración de la mujer en todos los ámbitos de la vida social de los que tan injustamente había estado excluida. Nos enorgullece ver a nuestra patria abierta y moderna, europea, situado de nuevo a la altura de su tiempo, capaz de adaptarse a los insoslayables cambios del vivir humano, de afrontar con serena fortaleza los problemas que inevitablemente irrumpen en la existencia de toda comunidad y aprovechar las oportunidades de progreso que se le ofrecen. Nos ilusiona también contemplarla en vanguardia de la creación cultural y de la defensa de los derechos humanos, acogedora y fraterna, y reconocerla conmovidos como el lugar donde sentimos la cálida cercanía de la compasión y la esperanza. Nunca antes España ha sido más libre, más próspera, más capaz y admirada que en esta época iluminada por nuestra ley de leyes. Ha vuelto a ser ante el mundo una gran nación cuya historia es imprescindible para entender la historia de la humanidad. Por eso, en este día tan querido para mí, quiero tener un recuerdo impregnado de honda gratitud para quienes hicieron posible nuestra Carta Magna y para los que sacrificada y lealmente la han desarrollado y aplicado. Para aquellos que tras heredar una sociedad marcada por la guerra, tuvieron la nobleza de ánimo y la generosidad necesarias para hacer de las Españas que helaban el corazón del gran poeta, la España democrática en que vivimos. Todos ellos contribuyeron con lucidez y alturas de miras a esa hermosa y noble tarea de la reconciliación. Con esos mismos sentimientos, recuerdo también con especial emoción a quienes, víctimas de la intolerancia y del terrorismo, han perdido sus vidas defendiendo su libertad y la libertad de todos. De ese espíritu de concordia nació esta fundación y con ella la maravillosa aventura de sus premios, una aventura que renovamos cada año y que es más hermosa aún por tener su origen en Asturias, en estas tierras de cimas tan altas como los vuelos de su espíritu. Muchas gracias. Termina el discurso de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, discurso en el que ha agradecido a los premiados su aportación a la cultura y a la civilización, la valentía de sus propuestas y la visión novedosa de sus caminos personales. A partir de esos ejemplos de libertad y de consenso, el Príncipe ha hecho una profunda defensa de nuestra Constitución. Ha dicho que nunca antes España ha sido más libre, más próspera, más capaz y admirada que en esta época iluminada por nuestra ley de leyes. La ceremonia
ceremonia está a punto de terminar. Entran de nuevo los gaiteros para hacer sonar el Asturias Patria Querida. Con la venia de Su Alteza Real, hacen su salida los excelentísimos señores galardonados con los premios Príncipe de Asturias 2003. Y salen abandonan el teatro con amor en orden inverso al que lo han hecho a su llegada primero el presidente de Brasil, Lula da Silva, sin duda el autor del discurso más emotivo y más valiente de todos los que se han escuchado hoy aquí en este teatro Campo Amor, un discurso en el que ha dicho que el abismo entre el avance técnico y el desarrollo moral es uno de los asuntos que nos dejó pendientes el siglo XX. Lula da Silva ha subrayado cómo el mundo ha retrocedido en el reparto de la riqueza y ha pedido que se subordine el desarrollo y el comercio a las preguntas fundamentales del humanismo. Hemos escuchado discursos en los que se ha subrayado la cultura como el medio más eficaz para lograr un mundo más humano, unido en lo esencial, pero en el que se respeten todas las diferencias enriquecedoras, frente a la intransigencia y el fanatismo de origen religioso o nacionalista, frente a la globalización economicista que abre las fronteras a los financieros y la cierra a los menesterosos. Los peñados afirman su creencia en un mundo abierto y plural. Hemos escuchado a Joan Catherine Rowling, esa defensa de la literatura como un mundo mágico y lleno de capacidad evocadora. Ha dicho que ha querido representar una sociedad donde la intolerancia, la crueldad y la hipocresía y la corrupción que abundan no venzan a la heroicidad. Un rasgo que se puede conseguir cualquiera que sea la edad. Hemos oído también a Fátima Mernissi esa defensa del extranjero en un encuentro enriquecedor. Hemos escuchado a Jürgen Habermas, que ha dicho que las instituciones liberales constituyen un marco en el que es posible solucionar todos los problemas sin violencia y, ante todo, sin violencia terrorista. Y hemos escuchado también ese discurso del príncipe que ha terminado con un recuerdo y una defensa de nuestra Constitución, recuerdo para quienes la hicieron posible desde la generosidad. De los premios Príncipe de Asturias 2003 ha terminado y quedan convocados los premios Príncipe de Asturias 2004. La ceremonia ha terminado, ahora la fiesta se traslada hasta el Hotel Reconquista, donde estaremos con ustedes dentro de unos 35 minutos en la segunda edición del telediario, donde les volveremos a contar lo fundamental de esta ceremonia de entrega de estos premios Príncipe de Asturias
del año 2003 y donde nos esperan en esa segunda edición del Telediario algunos invitados muy especiales de entre los que hoy han recogido esos premios. Hasta entonces, muy buenas noches.